Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, encuentros con los cineastas latinoamericanos de Horizontes Latinos. Tenemos para empezar hoy una película argentina, El Moto Arrebatador, que es una coproducción con Uruguay y con participación francesa. Está con nosotros Agustín Toscano, que es el realizador, y ha venido también su productor uruguayo, Santiago López. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta película no es ópera prima, aunque es tu primera en solitario, porque ya te conocimos con Los Dueños antes. Sí, esta es mi segunda ópera prima, como lo sabemos nosotros. Todavía puedo hacer una tercera ópera prima si se me ocurre cómo. Estoy pensándolo. La primera fue codirigida con Ezequiel y eso hacía que todavía me quede este tiro para hacer y lo pude hacer en este tiempo que incorporamos hasta. Ezequiel, que es como tú, tucumano, Ezequiel y Radowski, venís del teatro en Tucumán, ¿no? Sí, fue mi compañero de la escuela. Somos amigos desde muy chiquititos, nos formamos divirtiéndonos y hicimos mucho teatro juntos. Sí, cuando todavía en Tucumán nadie estaba queriendo hacer películas, no había ni siquiera una escuela de cine. Y es alguien que, bueno, en que yo me reflejo mucho y está por hacer su ópera prima número 2 también. Y tenemos algunas ideas para hacer algo juntos, pero en este momento nos es más fácil trabajar cada uno por su lado. Pero en otro momento y muchos momentos de nuestra vida vivimos juntos, fuimos esos amigos que se mandan en todas las aventuras con el otro, esto porque es más fácil. Y así hicimos la primera película como diciendo, mira, solo yo no la voy a hacer nunca y vos tampoco, vamos a hacerla juntos. Y bueno, en ese camino conocimos productores, técnicos, actores, todo, pero al principio estábamos yo y él nomás en el proyecto y era muy divertido. Y Santiago, ¿cómo entraste tú en el proyecto del Moto Arrebatador? Mira, yo entré cuando, cerca del rodaje, básicamente, como un año, 8 meses antes, por trabajar con Hernán Musalupi, que habíamos hecho unas coproducciones antes, y se abrió la oportunidad y ahí entramos nosotros, desde Uruguay, que hay un fondo de cooperación y de coproducción, y que para nosotros es natural coproducir con Argentina, y a veces es hasta la única chance que tenemos de hacer películas, y ahí entramos nosotros. ¿Pasasteis por el foro de cooperación aquí? Sí, Y también hace en 2 Berlín, años. y también en Berlín, creo, ¿no? Y estuvimos, sí, en el Berlín, pero era el Talent Project Market, que es más bien un evento que viene desde el talent, porque Sassi, otra de las productoras de la película, porque hay 3, Oriental de Uruguay, Rizoma de De Argentina acuerdo. y Murillo de Argentina. Y Murillo Cine, que es la empresa de Sassi, que es mi compatriota tucumana dentro de esto, la que va ahí al campo de batalla a luchar versus Tucumán. Ella fundó casi una productora desde que estamos haciendo esta película y a la par hizo varias otras, pero ¿Cuál es el origen del guión, El Moto Arrebatador? Inspirado en un hecho real, hay que decir. Y sí, hay un hecho real de base que a mi mamá le robaron la cartera así, con ese método de arrastre y la golpe. película. Mi mamá por suerte no perdió la memoria y nos contó el evento y quedó como muy marcado esto en la historia familiar, aquel suceso feo. Pero luego cuando vivía la época del 2013, que era cuando ya se había estrenado Los Dueños, yo sentí la presión de ya dirigir esta primera película solo, me sentía como mucho tiempo pensando en la inseguridad como tema, ¿no? Como ¿por qué no? ¿Por qué hemos llegado ahí, ese extremo? Y en ese momento recordé esa palabra, moto arrebatador, que usaba el periódico tucumano de los años 90, cuando mi mamá la robaron, año 99, así, se hablaba de moto arrebatadores. Me di cuenta que ya el tiempo lo había transformado en el actual motochorros, que es como muy de moda, mucho más despectivo. Pero en aquel momento era como la prensa que lo quería volver como un lenguaje técnico, ¿no? Moto arrebatador, 2 masculinos montados en motocicleta, tipo, como un mensaje así más preciso. Ahora es como más del miedo. Como que me di cuenta que había un cambio en eso, que estábamos progresando hacia el miedo y la estigmatización total de la moto, y eso ya no me gustaba y me sonaba como que había una película sobre ese problema, porque yo le podía entender a los dos lados su razón y los podía poner en conflicto y iban a evolucionar en eso. Bueno, el año 2013 fue un año inspirador para mí en Tucumán, fue el año en que la policía de Tucumán hizo huelga, casi 5 días oscuros, muy, muy intensos, en lo que
las bandas de ladrones, vaya uno a saber si impulsadas por la policía a salir, a robar, saquearon todos los supermercados, los shoppings, todo, un desmadre así en nuestra era, ¿no? Año 2013. Y la gente en esa época consumió todo eso por la televisión en Tucumán y adquirió un miedo que ya está, cambió para siempre, ¿no? A partir de ahí se pusieron de moda a comprar por internet y cosas que en Tucumán todavía no estaban, la gente ya no aporta tanto dinero, como que si bien la policía volvió a los 5 días a trabajar, quedó algo quebrado para siempre. Y yo estaba escribiendo en esa época algo para esos actores, con ese arrebato, y estaba esa nueva forma de ver la inseguridad como dándome material y en un momento dije, este es el contexto de la película, son los saqueos, es Miguel perseguido por las bandas que quieren que vaya a saquear, que use esa moto para realmente sacar la diferencia, ¿no? Y con esa puntita tironeé y inventé toda una historia mucho más loca, que es en realidad una fábula, es súper irónica la historia y se mete por un montón de lugares del humor para darle a todo esto una vuelta diferente y un sentido más cómico, dramático que documentalista. Es para nada una documentalización de lo que pasa en Tucumán. No, es un tratamiento muy neorrealista y desde el punto de vista del ladrón también, porque es sí, un ladrón de buen corazón. Bien dicho. Mucho corazón y como que ese capital yo no lo podía escribir muy bien en el guión porque yo sabía que ese actor, yo convivo muchas veces con él, paso mucho tiempo, es un gran amigo y un tipo de un corazón muy noble. O sea, si alguien te dice, este tipo se mandó algo terrible, te dicen, y vos le mirás la cara al negro, le decimos, Sergio, y me decís, no puede ser, ¿entendés? Algo falló, este tipo no puede haber hecho eso, vamos a ayudarlo a salir de ahí, pero es porque su sonrisa es como muy arrebatadora, como le dicen acá, es como muy enamoradora, es un tipo muy seductor, muy divertido, muy gracioso, muy mentiroso, pero en el buen sentido, el tipo se inventa historia y las lleva hasta el extremo de los actores, esos que saben bancarse, tipo juegos muy dinámicos y mi admiración por su forma de llevar esas cosas me hizo pensar que si yo le daba ese personaje a él, no tenía que estar inventando que él era bueno. Uno iba a ver el bueno que es y le iba a creer porque es como de buena madera, ¿no? Pero bueno, cometí un error grave, como dice la película. ¿Y cómo llegaste al personaje de Liliana? Y esa es la gran sorpresa. Lo encantador de esto fue encontrarme con que, bueno, ahora hay que construir a ella. Yo sé que ella es desopilante, yo ya había trabajado mucho con ella, la mujer que se llama Liliana Juárez, pero al personaje Elena lo conocíamos poco y nada, sobre todo porque la película lo iba a ir conociendo a la medida que Miguel averigüe como una estrategia que se ve en la película, que es la estrategia de acercarse a ella. Entonces, eso nos permitía siempre postergar cómo era Elena Suárez. Y en un momento nos encontramos improvisando con Lili y con Sergio escena, y ella tenía miles de hipótesis de cómo era Elena Suárez, y eso alimentaba mis guiones como, con preguntas como ¿yo fumo? O vos me estás preguntando, me estás contando, cosas que son muy simples, pero que son su modus operandi, como la mujer piensa así y ella le entendió la forma de pensar, entonces razona tan rápido por el lugar que razona Elena, que un lugar ambiguo. Recordemos que el personaje en principio no sabe nadie quién es y ella ni se acuerda que se llama Elena Suárez y después en un momento ella parece que se acordó de todo y se hace la tonta. En la transición esa había una libertad de ella de ir y volver a los dos puntos, ¿no? Como todos los días, y eso lo hacía con la lucidez que yo no tuve al escribir el guión. Entonces los dos personajes son mucho mejores que los del guión. Yo sé que la película estaba bien estructurada y todo, pero faltaba su picaresca, que yo le conocía, tipo, yo estos dos pícaros los conozco hace como 12 años, vengo haciendo teatro con ellos y sé muy bien cómo son, tipo rápidos para inventarse historias, para conflictuar entre ellos. Tipo, salen de viaje y se pelean como si fuesen un matrimonio todos los días, desde la mañana hasta la noche peleándose así, negro contra la Lili. Y yo conozco esa dinámica, entonces yo me estaba por aprovechar de algo que sé que es como documental de cómo son estos dos amigos míos, pero en la carne de dos personajes que ni ellos se conocen todavía y se van inventando uno al otro, y fue muy divertida la alimentación entre los tres. Todos son guionistas en la película, los actores, porque todos trabajaron, pero sobre todo ellos dos trabajaron mucho para que yo pueda escribir esto y que se soporte en el tiempo, porque es difícil actuar de mentir, o sea, actuar es difícil ya, pero encima que te tengan que ver que estás mintiendo es como
actuar desnudo, es muy fuerte. De hecho, actúa desnudo el personaje, ¿no? Sí, de hecho esa secuencia de cuando Liliana se cae en la ducha marca un poco la evolución también de la situación, porque no lo hemos dicho, pero bueno, él se hace pasar por su sobrino y el suspense de la película es que no sabemos muy bien si ella lo ha reconocido o no, porque se supone que ha perdido la memoria. Exacto. No sabemos si ella quiere hacerse la que no lo sabe o si no sabe. O si no lo sabe. Estamos en un punto que es una cosa que me gusta mucho del cine. Pero a partir de ahí, yo decía, de la secuencia de la ducha, hay mi escena la situación favorita. Afectiva es diferente entre ellos. Sí, no hay escena de la película que me guste ver más que esa. Tipo, llega ahí y yo tengo un goce total mientras está pasando esa escena, porque como que ahí está la fibra más íntima que logramos tocar en esta película, ¿no? Justo hay una cosa muy anecdótica, loca de esa escena, de cuando filmamos, Liliana, que es muy coqueta, se había ido a la peluquería, pero Gonzalo, que es el uruguayo que más fue a echar a Tucumán, que es el director de arte, trabaja muchísimo en la película y es medio co-guionista mío. Gonzalo la tenía así como muy cortita, de que no tenía que tocarse el pelo porque Elena no es tan coqueta como Liliana, ¿entendés? O sea, Elena tiene el pelo de vieja chota, le decíamos nosotros, y ella decía, no, yo... Entonces le prohibimos ir a la peluquería y fue lo mismo un domingo. Entonces el lunes a la mañana Gonzalo la encontró y dijo, me dijeron que te fuiste a la peluquería, y ella se puso muy mal, dijo, perdóname Gonzalo, no sé qué, se largó a llorar mal por algo de la verdad misma, ¿no? De la vida, y en eso que estaba muy triste, deprimida, ella perdió la voz, se le fue. No sé ni bien qué escena estábamos por hacer, y me vienen y me dicen, ¿has visto lo de la Lili? Gonzalo, digo, sí, ya está, me parece bien lo que le dijo Gonzalo. Me dice, no es nada de eso, sino que ahora Lili no puede hablar, no solo que tiene otro color de pelo, sino que no tiene voz. Digo, uy, ahora sí que nos estamos metiendo en una que capaz que nos zafamos. Y después de un par de minutos ahí de nerviosismo, no sé, decimos, para. Y si filmamos la escena del baño, que le mojamos el pelo, no se va a notar que se tiñó, después le arreglamos la tarde el pelo y aprovechamos que no tiene voz para esa escena que es tan dramática. Entonces ella intenta hablar bien y hay una emoción muy rara que es la de la pelea con Gonzalo presente, que le dice, Miguel, yo me acuerdo de mi mamá y mi primo. Y vos le tenés una ternura de un niño que lo acaban de retar. Y es una señora repitamos, tiene sus 60 años y está ahí expuesta como un niño grande, desnudo, porque se cayó en el baño, mojada, y habla con esa no voz ella que encima es actriz, tiene una voz de actriz, acá no se puede agarrar a su musicalidad con la que siempre se salva, entonces está tan desnuda, digamos, mucho más desnuda que el cuerpo, ¿no? Es muy lindo ver la verdad, visto eso, y nosotros sabemos cuál es como la técnica, y es horrible, tipo Gonzalo tampoco debe estar orgulloso de haberse peleado con... Santiago, bueno, vamos a hablar un poquito de las localizaciones también de la película, pues está rodado en la periferia de Tucumán, y esas secuencias también del saqueo, ¿fue fácil de rodar todo eso? Mira, yo no estuve en esa secuencia del saqueo, pero hay una anécdota muy interesante de cómo se filmó el saqueo, que salió en los medios de Argentina, que mientras rodaban el saqueo, alguien hizo un saqueo real y se llevaba un lavarropa, no, qué sé yo. Se llevaba un calefón, una manta, y hacía frío, y una estufa, tipo todo para el frío. Mientras se rodaba la escena pasó eso, algo que es medio entre triste y gracioso a la vez, pero bueno. Sí, y muy metafórico de la película, total, ¿no? Como que pasó algo que es muy propio del mundo de Miguel y sus amigos, tipo. Total. Estaba ahí y fue durísimo para nosotros darnos cuenta que teníamos que parar el rodaje un rato para que resuelvan la situación de alguien que se había creído realmente lo que estábamos haciendo como verdad, a pesar de todas las cámaras, las luces, el Steadicam y toda la cuestión. Alguien había caído ya en nuestra trampa y éramos un poco culpables de que un tipo iba a ser realmente detenido. Y lo más triste de la historia es que el tipo tenía un pedido de captura por otra cosa y lo terminaron agarrando por esto y no salió de la cárcel tan simple. Porque nosotros dijimos que no se lo denuncie y sigamos adelante. Y no fue tan sencillo. El tipo, cuando llegamos a nuestra casa ese día de rodaje, ya estaba en todos los medios. Ladrón atrapado robando. Y la frase favorita de la TV que es: realidad supera la ficción. Tipo, claro. Si realidad supera la ficción, pueden hablar y hablar.
Y Muy loco lo que pasó. Mirá, filmaron cualquier otra escena en donde no está el tipo, marcaron a uno de nuestros actores en la TV, de los extras que pagamos, y decían, ahí está el ladrón. Y bueno, es una metáfora también de la película y de lo que pasa con este tipo de películas Seguro. que estamos haciendo, ¿no? Es apuntar al tipo y nunca darle la chance del arrepentimiento. Y el rodaje es... Sí, perdón. Perdón, no, y para responder la pregunta sobre las localizaciones, Sí. no solo las localizaciones, estamos todos muy acostumbrados en pensar en Argentina y en Buenos Aires, en la centralidad de la producción. Y la verdad que a mí me sorprendió bastante y muy bien la calidad técnica y las posibilidades que tenía una provincia que es catalogada de pobre dentro de Argentina para el desarrollo de producción. Desde los productores, el equipo técnico, y fue para mí una coproducción muy particular porque casi tenemos un equipo técnico 50 y 50 con Uruguay. Viajaron muchos uruguayos de Tucumán y se instalaron en un lugar que no conocían. Y eso fue interesante porque hay una simbiosis ahí de pueblo chico que funciona. Y la forma en que Mirela Pascual, que es la actriz que hace de la vecina de Elena y de Miguel, se integró a la película. Yo la veía ayer en el cine y la veo muy adentro de esa historia. Y no sé, desde mi humilde punto de vista es la actriz más importante que hay en el cine uruguayo, digamos. Whisky es una película sobre su genialidad y es la película más importante de todos los tiempos para mí que se haya hecho en el continente americano. Y uno la ve en Tucumán y queda muy bien, como que el uruguayo en el cine argentino se integra muy bien, como me imagino que el argentino en el cine uruguayo, y eso volvió a la coproducción como muy, muy original, porque es verdad lo que dice él, había muchos más uruguayos que porteños, eso seguro, tipo 3 porteños y 15 uruguayos en el set. Y eso da un color, como dicen ellos, un color vos, ¿no? Es como que estaban con el mate y su onda. Y vos querías hablar de cosas de Argentina y ellos siempre te la comparaban con lo uruguayo y llegó la película, o sea, la película tiene un look a la Arauco Hernández, Gonzalo Delgado, que son muy uruguayos así en su búsqueda estética. Y eso en el cine argentino fue bienvenido porque como que medio que todo se estaba pareciendo mucho y ellos tienen otra estética, no sé. Tucumán está muy lejos de Buenos Aires, en efecto. Mucho más cerca de Bolivia que de Buenos Aires, en todo sentido, culturalmente, todo, ¿no? Está así, como ahí empieza la yunga, que se transforma en Amazonas, y también empieza la quebrada, que se transforma en la montaña, digamos, el Alto Perú. Entonces es como un lugar bien interesante en la cultura andina. Y Buenos Aires está muy apartado de la cultura andina, o sea, no hay nada más apartado. Tus personajes hablan también a la manera de Tucumán. Sí, hablan en el tucumano básico, como le dicen ahí, como que... Ayer me decía mucha gente acá, gente de San Sebastián, en general me decía, muy cerrado tu español, muy difícil, muy difícil, como que... Y yo le decía, eso es para que aprendan españoles también, que a nosotros nos cuestan sus películas, no es que no es tan fácil cuando tenemos 12 años, ¿sí? Pues gilipollas, ¿qué gilipollas, mamá? ¡Pah, cállate, niño! ¿Qué gilipollas, abuelo? ¡Pah, cállate, niño! Está en la tele, lo dice el dibujito, no es tan malo. Todos avergonzados diciendo, ¿qué será gilipollas? Esto como, el coñazo, ¡pah! Y nos cuesta, tipo, nosotros nos educamos viendo El Chavo del Ocho, que hablan en ese idioma del chavito, ¿viste? Que es tan gracioso. Chico, Nepuli, Chipiripioca y todas esas cosas, y ni tenemos idea qué son y nos adaptamos al tiempo. Entonces, bueno, nos tocó a los tucumanos poner 1000 culiados en escena y ¿qué hacés vos? Como los uruguayos, son cosas que cada uno... Vi la película de Belmonte y dicen ta cada rato, como mis amigos uruguayos, ta. Y decís, bueno, ahora van a tener que aprender también que el uso del ta ese está bien hecho, no es que está mal, no es que es folclorismo nomás, sí se habla. Entre dos tucumanos, a mí me habla por teléfono ahora un amigo mío, y van a entender la mitad de lo que hablamos, o sea, lo otro, y no es que tenemos un código cifrado para que no nos entiendan. Así se volvió, digamos, es de defensa personal, tipo, adaptamos el idioma, lo adaptamos, ya está. Muchas gracias a los dos, y nada, vamos a decirles que vayan a ver El motoarrebatador, esta historia de dos personajes humanos muy entrañables, dos perdedores que se necesitan y se encuentran y se necesitan luego, ¿no? Ay, qué lindo lo dijiste. Si lo hubiésemos puesto en el afiche, si los dos perdedores que se necesitan, muy lindo, lindo. Venga, muchas gracias a vosotros. Vamos a ver el clip de la película. Gracias a usted. Hay un error, ser un traidor, hay un error. Hay un error. Me tengo que ir a la otra mesa.
la otra mesa. Tropecé con Buda, tropecé con Jesús, no hay ningún camino que me lleve a la luz. Hay un error. Estaba intimidado. Estaba... En el espacio, en el mundo, vos y yo. Hay un error, hay un error, hay un error. Apenas. ¿Ya? Ah. Bueno. Ongi etorri, bienvenidos a todos. Seguimos en Desayunos Horizontes con la segunda película del día, que es una película brasileña, Los Silencios, dirigida por Beatriz Señé, que es brasileña, aunque la originalidad de esta película es que está rodada en español y en Colombia, en la frontera con Colombia y Perú. Está con nosotros la realizadora, Beatriz Señé, y también su productor francés, Thierry Lenouvelle, gran conocedor del cine latinoamericano. Bienvenidos. Bueno, qué preguntarte. Vienes del Festival de Cannes con esta película, estuvo en la quincena. ¿Fue fácil de montar este proyecto con este señor que se interesa desde hace mucho al cine latino, colombiano y otros? Sí, es verdad. Nos conocemos en 2012. En Cannes. Yo ya tenía esta película, este guión, fui a presentar para él que estaba haciendo una otra película en coproducción con Brasil y Colombia. Y la Francia fue, de una cierta manera, la puente entre la producción brasileña y la colombiana. Muy natural. Bueno, vamos a explicarles que si no hablas mucho es porque tu español a veces te falla. Pero, Mi español es muy pobre. Si no tendrías muchas cosas que decir, pero... Sí. Es que él ya conocía a la productora colombiana y nos la presentó. ¿Y tú cómo surgió esto de hacer una película en Colombia? Bueno, sabemos que hay una inmigración muy fuerte de colombianos. Sí, es la segunda más grande inmigración para Brasil. Me interesé por la historia de una amiga que me contó su historia de infancia, que su papá había morido. Y lo había encontrado de nuevo en Brasil, en la casa, hasta que se desapareció. Entonces empecé a soñar con esto y a investigar. Hablé con más de 80 familias viviendo ahí. Y bueno, de ahí surgió el primer tratamiento del guión. ¿Y las localizaciones, este lugar, cómo lo encontraste? Es una isla que se llama... Isla de la Fantasía. ¿Se llama así, de verdad? Sí, se llama así. No es en la película. Existe y está ahí ubicada entre Brasil, Colombia y Perú, en el río Amazonas. Es una isla que por 4 meses está bajo del agua y 8 meses arriba del agua. Y ahí viven gente de toda parte, migrantes de toda parte, incluso vivos y muertos. Entonces yo estaba buscando una locación para la película. Estaba buscando locaciones de casas que son, ¿cómo se dice? De palafitas, decimos en portugués, no sé cómo, de pilotes. Porque hay una sensación en la película, sí, que el agua río, sube. Sí, sube, mientras el dolor de la mamá que ha perdido sus entes queridos sube también. Entonces la agua sube, invade la casa y sale por sus ojos la agua. Entonces estaba buscando una locación así y encontré un productor colombiano que vivía en Manaus, me dijo sobre este sitio. Y cuando empecé a hablar con la gente ahí, vi que era perfecto para la película. Después que hablé con ellos, empecé a reescribir el guión para poner sus historias también ahí. ¿Fue fácil ese rodaje ahí, por mezcla profesionales, no profesionales y con mucha gente en la película? Sí. ¿Fue fácil? Es fácil. Sí. ¿Y qué fue? Bueno. Con Beatriz es fácil. Con Beatriz es fácil. No, pero bueno, para rodar ahí en la Amazonia es siempre un desafío. Porque... Sí, porque has mezclado muchos profesionales y no profesionales, es decir, ese trabajo cómo fue. Con los y encima actores. Tienes niños también en la película, Sí, lo cual añade dificultad. Es un desafío. Y otra lengua también,
Entonces fue un desafío, pero Marleida Soto, que es esta tremenda actriz, que es nuestra protagonista, estaba siempre junto, me ayudó muchísimo con los niños. Enrique Díaz, que es el papá, es un gran actor brasileño que nació en Perú y vivió en toda América Latina antes de mudarse para Brasil. Y tuve la ayuda también de Carlos Medina, que es un coach colombiano que es súper, bueno, ensayamos por un mes y creamos muchas escenas que no están en la película para que los niños tuvieran memorias reales de la muerte del papá, del primer cumpleaños después de su muerte, para que pudiéramos accesar estas memorias durante el rodaje. Y con los no actores, bueno, me gusta mucho trabajar también, hacer esta mezcla. Ensayamos como por un mes antes de rodar, y fue súper... Pero escribí para ellos. El guión no, solo Marleida y Enrique los tenían, y pedí para nadie memorizar los diálogos, porque me gusta la improvisación, me gusta el juego. Entonces teníamos las escenas, la situación, para mí lo que saliese de sus bocas era perfecto. Para dar más un tono más documental, sí, más sí, auténtico. A mí me gusta mucho cuando estoy con esta mezcla. Los niños son fáciles de dirigir porque tienes dos y juegan un papel importante en la película. Ella está muy traumatizada, tenemos la impresión, mientras que el chaval se deja llevar enseguida por las gentes del lugar. Sí, los niños son maravillosos. Sí, tenemos esto que al inicio la mamá y la niña están súper colgadas, súper próximas. La mamá la lleva para arriba y para abajo y poco a poco se van distanciando. Y la mamá y los niños es lo opuesto. Al inicio él está desafiándola, como están un poco más distantes, porque él quiere que ella le mire y poco a poco se van quedando cada vez más próximos los dos. Y encontré Nuria, que es la niña, ella vive en la Isla de la Fantasía, y mientras investigábamos para la ocasión, ella estaba como siempre mirándonos, y me encantó su mirada, entonces la invitamos para hacer las audiciones, y bueno, su mirada es muy fuerte. Y el niño fue buscando en las escuelas, pedía niños que enfrentaban los profesores, los maestros, los que daban problemas. Entonces me apareció este niño lindísimo. Agarrasteis a un revoltoso. Está bien. Y bueno, tú lo has dicho un poco al comienzo, que hemos empezado a hablar. El tema es el tema de los deportados colombianos, del conflicto armado en Bolivia. Una mujer que llega con sus dos hijos, el marido desaparecido, pero juegas con la magia de saber si es un fantasma o no es un fantasma, o verdaderamente se fue y se ha montado la vida por su cuenta, porque se lo encuentran, pero entonces esa confusión que hay en la película es evidentemente deliberada. Es una película de muchas fronteras, tiene fronteras entre pueblos, tienes fronteras de lenguas, tienes fronteras de realidad y ficción, y tienes esta frontera también de vivos y muertos, y de memoria y realidad. Entonces la película se pasa en este tiempo suspenso, que esta inmigrante está esperando por este visa para poder pasar a Brasil, está esperando por los restos de su marido, de su hija, y mientras está en esta suspensión, todo está se pasando al mismo tiempo, el pasado, el presente, el futuro, y sí, los fantasmas ahí están como entes que no son asustadores, son entes amorosos, que les cuidan y que ella cuida. Entonces son como nuestros ancestrales que están con nosotros todo el tiempo. Y en Brasil creo que toda América Latina hay esta creencia de conexión atemporal con estos entes ancestrales. Estás inspirado en esos ritos colombianos también. Y bueno, el desafío de filmar fantasmas es siempre un gran desafío en el mundo del cine, ¿no? Hay muchas películas que lo hacen o que lo han intentado, mejor o peor. Aquí tú has aplicado una manera de evocar los fantasmas que nos recuerda la sombra del hermético Achipatón, que Berasategui. Es un cineasta que es el primero que hizo eso, de poner flúor para meter fantasmas en la película. El flúor yo
no he visto en ninguna otra película, pero esto es de convivir con los fantasmas de todo, es muy presente en el cine asiático. Yo creo que en América Latina y Asia hay muchas cosmologías y muchas creencias que son muy, muy próximas, quizá por la proximidad con la naturaleza, que es cíclica y que también tiene su presencia. Y ahí, en esta zona de Amazonia, la gente utiliza mucho ropas fluorescentes y súper coloridas. Y cuando tienes estos rituales de ayahuasca, ellos ven los espíritus de la naturaleza con estos colores. Entonces fue una manera de traer también esta creencia visual o este universo para dentro de la película. Hay también un cineasta mexicano, Carlos Sonreigadas, que hizo eso en una de sus películas, ¿no? Sí. Sí. En Postenebras Lux. Es verdad, es verdad. En México también creo que hay esta creencia muy fuerte de convivir con los muertos. En tu película, bueno, digamos que se me ha ido el santo al cielo con la... sí, lo que quería decirte es de esto de los ritos funerarios, ¿no? Que, de hecho hay una secuencia, la secuencia final en la película, que parece ser que es un rito funerario de verdad, pero ¿cómo has integrado eso en la película? Sí, este rito ahí que filmamos no existe, del fuego en la agua, pero fue algo que me ocurrió e intentamos hacer. Del inicio era solo para tener como 12 barcos, pero cuando estábamos rodando apareció 50 barcos porque toda la gente que vivía ahí quería participar de esta escena. Entonces tenemos como muchos barcos. Era mi escena Ben-Hur. Pero sí, no, es un rito que no existe, esto lo creé yo. Pero bueno, digamos que en esa escena se reconcilian o se reencuentran los muertos del conflicto colombiano de uno y otro bando, ¿no? Una escena un poco de catarsis sobre el conflicto colombiano. La Asamblea de los Muertos. Sí. Ah, bueno, sí. Desde entonces ha habido el acuerdo de paz. ¿No? Sí, esto me ocurrió también, que en esta convivencia lo que pensaban los muertos o cómo iban a reagir a este plebiscito o este acuerdo de paz. Y hicimos este casting para tener personas que de verdad han pasado por la violencia. Entonces tenemos un ex guerrillero, tenemos un paramilitar, tenemos una mamá de un hijo que ha andado para la guerrilla y otras personas que pasaron por esta violencia. Y les pusimos ahí para hablar de su vida, de su experiencia. Fue súper fuerte. Todos estábamos llorando. Yo no podía cortar porque estaba como, no, yo no corto esto. Necesitan hablar. Y empezaron a hablar y fue súper fuerte. Creo que fue la primera vez que cada lado escuchó el otro lado. Y sí, es... A ti te interesa mucho precisamente esa mezcla de ficción y documental. Sí, en la ficción provocar momentos de autenticidad documental. ¿Es esa la idea? Esta es la idea. Es la parte más fantástica de la película y la más documental al mismo tiempo. Y bueno, digamos que la política precisamente está ahí, todo es político, ¿eh? Aunque dicen esta película es política, ¿no? Para mí todo es político, pero tú cuando hablas de política, especialmente está muy en segundo plano, es decir, no es de forma indirecta, sí, digamos. Es el contexto de donde vienen, lo que están viviendo, pero creo lo que nos conecta a ella es que es muy humano y muy reconocible de cualquier parte lo drama que esta mamá está pasando, pero la política en sí es como este contexto en donde ella está inserida. Tú hiciste una película antes que la hiciste en India, El sueño de Bollywood. Sí. Bollywood. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esto? Irte a India. Yo viví ahí cuando terminé mis estudios, tenía como 18 años y me encantó mucho la cultura indiana. Yo hacía danza clásica indiana. Y cuando volví en Brasil, muchos amigos actores me pidieron cómo era para ir a India, se podrían ir ahí a hacer cine, cómo sería esto.
Y pensé, bueno, creo que es un buen dispositivo para volver a India y hablar de las cosas que me interesan. Entonces escribí este guión, que son de 3 actrices brasileñas que están cansadas de tener sus cuerpos explorados en la media y van para India para hacer un cine más existencial, filosófico, pero al fin terminan de nuevo a recibir los bikinis, porque esto se pasa en toda parte. O sea que te gusta mucho viajar, veo. He leído Me por ahí gusta que este tienes un culturas. proyecto en África también. Sí, es verdad. Me encanta este encuentro de culturas, de ver a sí mismo en el otro y de buscar lo que tenemos de humano, de común en cualquier cultura. Para mí es súper potente esto. Y volviendo a la película, en este caso son los colombianos. Ahora en Brasil tenéis muchos venezolanos también. Sí, lo que pasa en Brasil es que es muy raro. Nosotros no estudiamos español en las escuelas y casi no estudiamos la historia de América Latina. Entonces estamos ubicados en América Latina, pero conocemos muy poco a nuestros vecinos, a las historias, a la cultura, a la música, a la literatura, todo. Entonces, para mí, de una cierta manera, intenté como localizar a Brasil en la América Latina, decir para mis compañeros, mis compatriotas, mira, es riquísimo todo lo que tenemos aquí. Hay mucho que aprender unos con los otros porque pasamos por situaciones muy parecidas en este proceso de descolonización, sea la necesidad de reforma agraria, sea la guerra a las drogas, que en realidad es una guerra contra la población más vulnerable, sea, bueno, la cuestión de género, la cuestión racista, todas estas cuestiones son muy parecidas. Están encontrando respuestas súper creativas y súper lindas en toda parte. Entonces, para mí es importante mirarnos unos a otros para nos inspirarnos. Sí, ahora tenemos una gran migración de Venezuela y es súper triste, como el compañero argentino estaba hablando también, que está este golpe neoliberal de austeridad en toda América Latina. En Brasil lo mismo está pasando. Nosotros vemos lo que pasa en Argentina y sabemos que vamos a estar ahí en poco tiempo porque están intentando destruir todo el continente. El cine brasileño durante mucho tiempo estuvo siempre, había el cine hispanoamericano y el cine brasileño. La frontera estaba muy clara. Hoy en día, efectivamente, quizás porque la situación ha evolucionado en el mundo también, os habéis acercado más unos de otros, efectivamente. Espero que sí. Estamos teniendo laboratorios en conjunto, estamos teniendo... A nivel de producción también. A nivel de producción, fondos multilaterales como Ibermedia u otros que son entre los países. Y estamos intentando. Pero pasa con Brasil y los demás hispanoamericanos, pero también entre ellos, porque también entre ellos no se entendían siempre muy bien. No mucho. Y a veces el puente es Francia. Los argentinos con los mexicanos. Entiendo más o menos. ¿Sí? Bueno, gracias a gente así, que han hecho un poco el nexo de unión también. Los franceses y los alemanes, los holandeses también. Ibermedia ha hecho mucho por el cine latinoamericano. Sí, Ibermedia es fundamental. Nosotros tuvimos el apoyo de Ibermedia para desarrollar la película, entonces con este apoyo pude viajar y hablar con 80 familias colombianas viviendo ahí en la frontera, fue súper importante, y después también para la producción. Es uno de los fondos más importantes para nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Y Gracias. ya tenéis distribución en muchos sitios, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Conociendo a Thierry, la tiene distribuida. Entiendo más o menos. Está distribuida en Francia, Alemania, Austria, Suiza, México, China, Brasil, claro, Colombia, creo, no sé si Chile, Argentina. Perú, ¿está ya? Chile. Ah, bueno. Y en el proyecto de África está Esperamos metido él. India también. En el proyecto de África, sobre los contadores en África, ¿está él también interesado? Espero que sí. Está esperando el primer corte. Esperamos verla también. Nada, pues muchas gracias y vayan a ver esta película, Los silencios de Beatriz Cheñé, película brasileña en horizontes latinos, hablada en español. Muchas gracias. Vamos a ver el clip.
No se trata de considerar a las mujeres desde una mirada revictimizante, sino como sujetas de derecho y protagonistas en la construcción de la paz que todos queremos para Colombia. Por tanto, expresamos la justa necesidad de incorporar una mirada de género a todos los debates y diálogos para el diseño y aplicación del acuerdo de paz. Al mismo tiempo, expresamos nuestra voluntad política de promover la participación de las mujeres colombianas y de nuestras propias militantes en este proceso de paz. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quieres? Hoy en la noche se celebrará una asamblea de fantasmas. ¿Quieres acompañarme? Se va a discutir el tratado de paz para ver qué opinan los muertos. ¿Quieres venir conmigo? Oye, qué bueno que tu hermana haya conseguido trabajo tan pronto.